La adolescencia es tal vez la etapa más importante de nuestras vidas, pues constituye el periodo en el que con orgullo comenzamos a formarnos como adultos y debemos decirle adiós a la alegría de la niñez. Según la OMS, es el periodo de crecimiento que se produce entre los 10 y los 19 años, aunque claramente no es una etapa tan rígida como parece. Comienza generalmente con profundos cambios físicos, el primer estirón, el orgullo del vello púbico y la vergüenza de los granitos, el sentirnos independientes, pero seguir esperando que nos hagan el desayuno. La adolescencia es tan importante como traumática, el periodo en el que formamos nuestra identidad y debemos decidir quiénes seremos, ya sea por opción propia o por presiones externas. Queremos pertenecer, nos importan más los pares que los padres, pues algo nos dice que existe un camino en el que debemos soltar amarras y buscar nuestros propios puertos. No es casual que casi todos asociemos la felicidad a la niñez y muy pocas veces a la adolescencia, exceptuando los momentos de libertad y búsqueda. Es una etapa considerada peligrosa por los adultos porque es cuando el miedo parece ser una cosa de viejos o de niños. Por eso nadie nos comprendía cuando éramos adolescentes, ni nuestros hermanos menores, y mucho menos nuestros padres, que no podían entender cómo se nos había ocurrido algo tan extraño como dejar de obedecer, pararnos firmes o escuchar música que siempre es ruido para los más grandes. Es biológicamente imposible llegar a la adultez sin pasar por la adolescencia, sin ese periodo en el que un día para el otro dejamos de saltar a la cama de nuestros padres para empezar a llegar de madrugada, más que nada por habernos estado buscando. Pensar en los adolescentes como otros, como desafiantes, inestables y a veces sin rumbo aparente, es negarnos a mirar un poco hacia atrás, porque ningún adulto sería tal si no hubiera pasado por ese momento de la vida en el que la búsqueda es lo único importante y el rechazo y el abrazo es cuestión de segundos. Es un placer recibir a Victoria Blanc, oficial de comunicación de UNICEF Uruguay, y a Carmen Rodríguez, consultora de UNICEF, psicóloga y doctora en educación. Estaba escuchando atentamente esta presentación, ¿no? Y siempre tenemos ese concepto de la adolescencia, ¿verdad? Cuando en realidad es una etapa muy rica también para el ser humano. No solamente para el que la vive, sino para el que está al lado, porque es una oportunidad de aprender y utilizar también la propia experiencia de lo que fue la adolescencia. Claro que sí, la adolescencia es esa ambigüedad, digamos. Tiene, como tú decís, mucho de riqueza, mucho de vida nueva, mucho de sueños de futuro, mucho de ilusión, muchos de ideas de cambiar el mundo, de hacer otra cosa de lo que hicieron los padres, de lo que hizo la generación anterior. Es la generación de la sociedad que empuja para el cambio, para el futuro, para renovar, para renacer. Y esa es la parte más viva, más vivificante de la adolescencia. Tiene la contracara que para lograr eso hay que confrontar a los grandes, hay que negarse a obedecer, hay que preguntarse quién es uno. Y ese tránsito es, bueno, intenso, a veces no es sin cierto monto de angustia, de dolor, pero está al servicio de la vida, digamos. ¿Es igual para las dos partes esto, cuando hablamos de angustia, cuando hablamos de dolor? Porque a veces también uno siente que cuando ve a su hijo adolescente, que de alguna manera ese niño se fue. En realidad está ahí, ¿no? Estás evolucionando. Y a veces quizás algunas madres, algunos padres, les cuesta disfrutar también de ver que el hijo está creciendo y se aferran a ese niño que, como bien decía la presentación, venían a la cama con uno los domingos de mañana o lo que fuera y ahora está en otra. Es que en la familia el cambio lo viven todos. Los padres, los hermanos, para todos es un reacomodo muy importante y por supuesto para los grandes no significa hacer ese, bueno, de algún modo un duelo de ese niño, esa niña que ya no está y, bueno, supone de alguna manera transitar esa experiencia de reacomodo. Por supuesto que se vive de los dos lados, se vive del lado de los adolescentes, se vive del lado de los grandes y bueno, está llena de todo, momentos muy lindos y muy conmovedores, momentos muy duros. Por eso, bueno, la campaña quiso conversar con esa complejidad que supone para las familias, para los adultos, acompañarlos a crecer y bueno, y poner
algunos temas sobre la mesa que son los que suelen preocupar a los padres. ¿Qué temas? Porque esta campaña deconstruye frases populares en torno a la adolescencia, y también me gustaría que nos contaran sobre esta investigación. Lo decíamos, que la campaña es el resultado de una investigación que lo que refleja, entre algunos datos, es que los padres tienen una visión negativa de sus hijos adolescentes. Sí, nosotros hicimos en el año 2019 un estudio que implicó una encuesta, focus groups, entrevistas a informantes calificados, y encuesta a padres, madres y adultos referentes que conviven con adolescentes. Y lo que arrojó como principal resultado es que, que existe una visión bastante negativa sobre la adolescencia por parte de los adultos uruguayos, pero que esta visión es aún un poco más negativa entre quienes conviven con un adolescente, o sea, adultos que son referentes de adolescentes. Y también otra cosa que arrojó es lo que vos comentabas, Cairo, al principio, que para los padres es una etapa compleja en el sentido de que se sienten muy desbordados, desafiados, muy solos, sin de repente los referentes que tuvieron durante la infancia, que podían ser el pediatra o la maestra, cuando algo se complicaba y había que hacer una consulta. Bueno, en la adolescencia esos referentes no están tan claros, desaparecen un poco, están más desdibujados, y prima como este sentimiento de falta de herramientas, de no tengo la información o las herramientas suficientes para poder acompañarlos de la mejor manera. Y la adolescencia de nuestros hijos viene acompañada de una falta de memoria, de amnesia de los padres que no recordamos nuestra adolescencia. ¿Cómo éramos? Pareciera que sí, ¿no? De verdad que sí, que hay algo que olvidamos. No es en el único momento de la vida, los momentos intensos. La infancia también tiene lo que se llama la amnesia infantil. No recordamos toda la infancia, hay mucho que perdemos en la memoria. La adolescencia también, pero otros momentos fuertes, intensos, de mucho cambio también, a veces otros momentos de la vida muy distintos, el primer hijo, ¿no? Esos momentos, quiero decir, la intensidad de esos primeros momentos, siempre cuando hay crisis, cuando hay transformaciones muy fuertes, después cuando salimos de ellas, cuando reacomodamos y retomamos el hilo de la vida, hay algo que se pierde en la memoria. Con la adolescencia pasa exactamente eso. Pero se distingue de la amnesia infantil en el sentido de que si nos ponemos a recordar, la tenemos ahí nomás. No es una imposibilidad de recordar. ¿Y hasta qué edad llega la adolescencia? Yo tengo adolescentes amigos míos que tienen mi edad también todavía, pero en estándar, digo. ¿Hasta qué edad? Súper interesante la pregunta. Hay un acuerdo internacional, ¿no? De la OMS, que establece allí un tiempo que finaliza a los 19. De los 10 a los 19 lo define la OMS, pero también viendo todo lo que es la neurociencia y el neurodesarrollo, podemos ver que el cerebro se termina de desarrollar recién a los 25 años aproximadamente. Y muchas de las características que a los adultos a veces nos interpelan, nos irritan, nos desafían de los adolescentes, también tienen que ver con lo que está sucediendo a nivel de desarrollo neurológico, porque es una etapa en la que suceden un montón de cambios a nivel cerebral, casi de la misma magnitud, podemos llegar a decir, que lo que sucede en los primeros 3 años de vida. Nosotros nos gusta decir que, para que se entienda, que es la segunda ventana de oportunidad por todo lo que sucede en esta segunda década de la vida. Y por eso es que tenemos que estar presentes como adultos que acompañamos a los adolescentes y estar disponibles con presencia, paciencia y confianza, dice esta campaña, como uno de los mensajes centrales. ¿Qué más tiene esta campaña? Que como dentro de los protagonistas tiene grandes referentes de UNICEF, no solo de los adolescentes, y muy queridos por todo el Uruguay, que son Natalia Oreiro, Diego Forlán y María Noel Richetto, embajadores de UNICEF. Pero cuéntanos un poco más y sobre todo esos mensajes que se deconstruyen en base a frases populares de los adolescentes para esta campaña. La campaña, lo que hicimos fue, justamente por esto que decías vos, Cairo, de generar empatía en los padres y tampoco culpabilizarlos, porque en definitiva lo que tratamos es de darles una mano. Fue agarrar frases que salían literales de este estudio, como son un tiro al aire, no respetan nada, no te cuentan nada, o estas cosas que a los adultos les molestan, y mostramos como la otra cara que hay atrás de eso, que en realidad es algo que es esperable, sano y hasta que está bueno que pase, digamos. Es que a veces yo, por lo menos es lo que yo pienso de la adolescencia, a veces es como cuando llevamos a nuestro hijo chico al pelotero y desaparece un rato en el túnel, ¿verdad? Y vos vas caminando al lado de él, pero no lo ves esperando que caiga de vuelta para poder tenerlo a la vista
otra vez digo, es también, es muy raro porque no lo podés soltar porque todavía no está preparado para ser soltado. Lo tenés que soltar sin que, lo tenés que tener suelto, pero sin que se dé cuenta que todavía estás con él y lo tenés agarradito de alguna manera, ¿no? La campaña se detiene mucho en eso. Hay materiales que van directo a eso que vos comentás, Jairo. Porque cambia totalmente la relación de cuidado, de protección y de límites de lo que se hace en la infancia, ¿verdad? La dinámica cambia totalmente de los vínculos. Entonces, ¿cómo se protege? ¿Cómo se pone límites? Si los padres insistimos en continuar con la forma que traíamos de la infancia de protegerlos y de cuidarlos, claro, allí hay un cortocircuito más grande porque los adolescentes nos piden, bueno, date cuenta que crecí, que quiero tomar mis decisiones, que ya soy una persona más grande. Que necesito mis espacios. Que necesito mi intimidad, Ahora mis falta espacios. ese diálogo, ¿no? Decimos, no cuentan nada, pero también esto va a la campaña. ¿Cuántas veces les preguntamos su opinión? Exactamente. ¿Qué hacemos como papás para que...? Exactamente. Y preguntarle la opinión por las cosas de la vida. No solamente preguntarle cosas que tienen que ver con ellos directamente, porque ahí es cuando dicen, bueno, a ver, yo te cuento de mi vida en la medida que yo pueda y yo quiera. Dedicamos un capítulo dirigido a la cuestión de la intimidad, a la importancia de respetar ese espacio propio, pero a la vez tienen que saber que estamos ahí, que seguimos preocupados, que seguimos siendo sus padres, sus cuidadores, sus referentes. Entonces es un juego, una dinámica muy particular, inquietante, y a veces uno aprende errando. Hay mucho de error en ese tiempo entre padres y adolescentes, pero si saben retomar, si saben volver a darse la derecha, si saben decir, bueno, de pronto me equivoqué, de ambas partes, es tan importante que a veces los padres también podamos decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Pero además ahí está formando a la persona. Por también. supuesto. Y es parte de la formación. A veces, por suerte, uno siente que ese concepto de que la madre y el padre es porque sí, ¿no? Se hace lo que yo digo porque sí, va cambiando y de pronto tiene que haber una interacción. Está el que cuida y el cuidado en este caso, ¿verdad? Pero me parece que en ese sentido de a poco se ha ido suavizando también la relación, ¿no? Es que estamos atravesando un cambio paradigmático muy importante en el modo que se dan las relaciones entre generaciones. De un modelo de autoridad de hace tiempo, ¿no? Esa imagen la imagen encarnada en el modelo del pater, digamos, distante, frío, ¿no? La gente dice, bueno, solo me miraba y yo sabía lo que tenía. De esa imagen de autoridad, hoy estamos en una referencia social totalmente distinta. La autoridad se construye mucho más conviviendo, dialogando, no perdiendo, no igualando, porque iguales no somos, nunca lo seremos, pero sí una figura de autoridad que se construye en la proximidad del, bueno, cuento mi vida, escucho la tuya. Hay un antropólogo que es una palabra que a mí me gusta mucho, que es convivial, es una palabra inventada, pero él dice, las figuras de autoridad hoy son mucho más conviviales que lo que conocemos de tiempos anteriores, conviviendo, viviendo juntos, intercambiando puntos de vista y bueno, y por supuesto, a veces hay que decir no, claro que sí, un no que organiza el mundo. Pero hoy sabemos que, yo lo suelo decir, bueno, estamos en unos tiempos donde para que el no sea un no que se instale, tiene que tener antes mucho sí. Mucho sí de habilitar tu vida, de reconocer tu singularidad, de reconocer que no sos un clon de la familia, que sos una persona única, irrepetible y que, bueno, hay algo a respetar ahí. Ahora, ¿por qué se da esta visión negativa de los adultos hacia los adolescentes y que se incrementa más en aquellos que conviven con adolescentes? ¿Este estudio lo responde? Bueno, hay algo que es real, que es que esto se repite de generación en generación. Nosotros, armando un poco esta campaña, encontramos hasta referencias de Sócrates hablando mal de los jóvenes de su época. Y nuestros padres hablaban mal de nuestra generación y entonces ahí hay algo como de incomprensión intergeneracional que lo que tiene distinto es la novedad de esta sociedad. Los adultos de ahora se quejan de que los jóvenes son consumistas, por ejemplo. Bueno, pero porque están inmersos en una sociedad también de mayor consumo que lo que estábamos nosotros cuando éramos chicos, que de repente no teníamos
3 marcas de championes, existía una y ahora sí los hay. Entonces también tiene que ver con las características de dónde están inmersos y en la sociedad en la que están creciendo. No, y a veces uno tiene la sensación, cuando escucha a los adultos, de que hay un dejo de envidia melancólica, Sí, ¿no? De decir, ¿cómo no? él está empezando su vida y yo estoy en este punto ¿Cómo no? en el que sigo adelante y voy a envejecer. Un duelo permanente. Totalmente. No, es Tal que los cual. adolescentes nos desestabilizan mucho en ese... los niños nos idealizan. Nos ven como así como gente importante, que sabe lo que hace. Y los adolescentes, para salir adelante ellos, nos tienen que un poquito destruir, ¿no? Decir, bueno, no son tan... La verdad que son una porquería de personas. Las opciones que tomaron se visten horrible, tienen una vida penosa, la mía va a ser totalmente distinta, ¿no? Pero el punto clave acá es que los adultos no les creamos todo lo que dicen. ¿Me explico? En el sentido de que, por supuesto que hay que sobrevivir, porque es muy difícil cuando alguien te desvaloriza. Y te desvaloriza en todos los sentidos. Te dice que te vestís horrible, que pensás horrible, que no le gusta nada lo que haces. Entonces hay que sostenerse ahí. Por eso, además de este encuentro con la novedad que trae cada generación, del lado del adulto se juega un golpe al amor propio muy duro. ¿Dónde se puede ver esta campaña? Perdón. Tranquila. No, ¿dónde se puede ver esta campaña? ¿En televisión sí? Sí, en la página web de UNICEF, que es unicef.org/Uruguay, ahí van a poder encontrar, además de los mensajes, estas herramientas a las que hacíamos referencias, que son guías en PDF que se pueden descargar de forma gratuita. Son videos muy cortos de 3-4 minutos con expertos que hablan de los distintos temas de la campaña. Son podcasts que también se pueden escuchar ahí y retoman estos temas que venimos hablando, que salieron en el estudio, que son también los que más preocupan a los padres y con que los más desafiados se sienten. El tema de la toma de riesgos, el tema de la importancia que adquieren los amigos en esta etapa de la vida, el tema de las pantallas, bueno, el tema de la intimidad también. Hicimos un capítulo especial sobre la pandemia y el impacto de la pandemia también en la adolescencia. Así que bueno, los invitamos a que la visiten porque de verdad hay como contenido muy valioso. Muy bien. Lo hablábamos hoy, ¿no? Que los adolescentes han sido de los más golpeados en la pandemia y que en realidad hasta los medios de comunicación siempre se hacía foco en los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores que están solos y se dejó de lado en una población como los adolescentes que sufrieron muchísimo, que luego también estudios que se hicieron en nuestro país reflejaron que habían estado muy afectados y que siguen afectados por la pandemia. Tal cual. Son muchas de las cuestiones que hacen bien en la adolescencia, la pandemia las impedía. Estar con amigos, entrar y salir, estar solo un rato en casa sin que haya nadie, qué cosa más linda en la adolescencia, que no haya nadie y esté uno solo. Bueno, todas esas cosas no estuvieron. Fue un desafío sobrevivir. Convivir muchas horas. Muchas horas con papá y mamá. Muchas. Muy bien. Victoria Blanc, oficial de comunicación de UNICEF Uruguay. Carmen Rodríguez, consultora de UNICEF, psicóloga y doctora en educación. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a Aprendimos ustedes. mucho en esta nota, queremos que sepan. Gracias por el... Muchas gracias.